Hola a todos, bienvenidos aquí a Radio Solidaria. Soy Matías Mesa y qué alegría poder estar conectados con cada uno en este programa que se llama Hablemos con Matías Mesa. Es una bendición realmente este canal. Sé que está bendiciendo a muchísimas personas alrededor del mundo y gracias, José, por prestarnos esta plataforma para poder dar un mensaje concreto. Hoy justamente quiero hablar antes y después del pesebre. Antes y después del pesebre. La historia se dividió en dos justo cuando Jesús nació. O sea, el hecho y el suceso más importante que justamente tuvo el poder para dividir la historia es el nacimiento de Cristo. Y hoy quiero hablarte de eso, antes y después del pesebre. Todo hombre o mujer, alguien dijo una vez que es bueno y es malo. Todos tenemos actitudes buenas, pero también tenemos actitudes malas. Nadie es ni 100% bueno ni 100% malo. Todos tenemos nuestras fallas, nuestras falencias. Como seres humanos tenemos virtudes, pero también tenemos errores. Pero quiero creer de que si en algún momento podés mirar a una mujer a punto de dar a luz, que no tiene un auto y está al costado del camino, y no sabe qué hacer porque su niño está a punto de venir a este mundo. Yo creo que todos indudablemente vamos a hacer algo. Vamos a tratar de acercar a esa madre a un hospital. Vamos a buscarla o llevarla a algún lugar seguro porque esa es la naturaleza humana, poder ayudar cuando alguien está en una emergencia. Pero quiero que imagines esta historia. Una joven que estaba a punto de dar a luz, con un hombre desesperado llamado José, viendo a su esposa inhalando y expirando oxígeno, aire, respirando, su respiración iba cada vez más rápida. Los dolores comenzaban a hacerse presentes cada vez más fuertes. Nosotros le llamamos contracciones. Y yo puedo entender porque tuve, con mi esposa mejor dicho, tuvo 3 hijos. Y yo estaba al lado de ella cuando venían las contracciones. Qué dolor para ellas. Yo creo que el hombre no podía aguantar, por eso Dios le dio esa bendición y ese privilegio a la mujer, porque el hombre no puede, se golpea el dedo pequeño del pie, ya tiene 3 días tirado en la cama, pero la mujer tiene la virtud de poder soportar. Dice que los huesos son como que se quiebran cuando están a punto de dar a luz. Una situación muy difícil para personas sin experiencia. Y golpeando la puerta de un lugar llamado mesón, que en esa época el mesón era como un hotel del momento, donde pasaban, dormían y al otro día seguían su camino. Quiero que imagines José golpeando la puerta de esos mesones. Que el hombre abría, miraba la situación de la mujer y dice, disculpe, no hay lugar, no tengo espacio, está todo repleto. Y yo digo, muchas veces pensaba, qué corazón duro de estos mesoneros, ¿cómo no van a permitir que esta mujer o esta joven pueda dar a luz en cualquier lugar? Pero yo creo de que cuando las puertas de personas que esperamos se cierran, es ahí donde puertas inimaginadas se comienzan a abrir. Vuelvo a repetirte. A veces esperás de personas, esta persona me va a ayudar, porque quizás lo hizo una vez y decís, bueno, ahora yo necesito esto y en esta situación extrema, este hombre, esta mujer, esta situación me van a ayudar. Pero ¿qué es lo que sucede cuando llamás a alguien, te cierra una puerta, pedís algo, te cierran otra y decís, ¿para dónde agarro? ¿Para dónde arranco? ¿A quién voy a pedir? No sé para dónde ir. Y es ahí donde puertas nuevas comienzan a abrirse. José no sabía dónde mirar, pero puedo imaginar que le digan, bueno, ¿sabe qué? Aquel mesón está repleto, está lleno, no puede su esposa dar a luz. Pero ahí, por ahí al costado, hay un lugar, hay un establo donde los animales descansan y hacen sus necesidades y comen, pero están ahí. Ese lugar es lo único que hay. El establo es el lugar menos preparado para que un niño nazca. No es limpio, no es pulcro. Es el lugar más precario y menos preparado para que un niño nazca. Imagínate María inhalando ese aroma rodeado de animales y expirando una vez más ese aire sucio, tóxico. Pero aún así, en medio de ese dolor,
En medio de esos gritos, el Dios Todopoderoso se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Ese es el milagro. La historia se divide en dos. Cuando Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, dice el Evangelio. Y vimos su gloria, y qué gloria, que hasta el día de hoy tiene efecto. Pero quiero hablarte justamente en este día acerca de que hubo un antes y después del pesebre. Quiero que veas lo que dice Lucas capítulo 2. Y aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas 2:8 dice, pero también en esas ciudades habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Estos pastores estaban trabajando, estaban cuidando el rebaño, pero de pronto fueron abrigados por un miedo que nunca habían sentido. Era un miedo que ellos jamás habían experimentado. El cielo, por 400 años, de Malaquías a Mateo, 400 años el cielo quedó en silencio. No hubo profecía, no hubo palabra. 400 largos años de silencio. Pero de pronto el cielo se interrumpe en un grito de alabanza. Ángeles diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, voluntad y buena voluntad para con los hombres. De 400 años en silencio, ahora una vez más cuando vuelve a haber palabras en el cielo, lo primero que sale de los ángeles es alabanza y adoración al Rey que venía sobre esta tierra. Pero ellos, simples pastores, no estaban acostumbrados. Quizás estaban acostumbrados a dirigir un redil, a quitarle la lana, a alimentar a las ovejas, a direccionarlas donde había buen pasto, pero no estaban acostumbrados a ver un espectáculo celestial. Es ahí donde ellos tienen dice la Biblia, que tuvieron gran temor. Eso fue antes del pesebre, antes del establo. Pero fíjate cómo termina Lucas capítulo 2, verso 20. Y volvieron esos mismos pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Antes del pesebre, estos pastores estaban llenos de miedo. Después del pesebre, alabanza y adoración por lo que escucharon y por lo que vieron. La historia, vuelvo a repetirte, se divide en dos justamente cuando Dios decide hacerse hombre para venir a salvar al mundo. Pero todos tenemos un antes y un después del pesebre. ¿Qué es lo que pasa con un hombre llamado Simeón? Que él siempre tenía una esperanza, siempre él soñaba en el día de la salvación y conocer a aquel que ha venido para salvar al mundo. Y llega el momento donde Simeón lo único que tenía eran preguntas, era esperanza. Y dice que aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Antes del pesebre había esperanza para este hombre. Pero después del pesebre hubo una certeza. Hoy quiero hablar quizás a personas que a lo mejor tienen esperanza en algo, pero sin nunca encontrarte con el pesebre, sin nunca encontrarte con Dios, tu vida no puede tener un cambio. Yo me encontré con el pesebre un 18 de agosto del 2001. Mi vida, depresión, tristeza, angustia, necesidades, dolor, una familia destruida, necesidades por doquier. Pero un día me hablaron de este Jesús. Me hablaron de que Él vino a este mundo, nació en esta tierra para morir por la salvación de este mundo. Un 18 de agosto del 2001 me hablaron de Jesús. Y hubo un antes
y hubo un después de mi vida. Simplemente porque creí en ese pesebre. Creí de que Él se hizo hombre, de que Él vino a habitar. Y fíjense, Él pudiendo haber mandado a cualquier ángel a morir en la cruz del Calvario. Él no. Él se derramó a sí mismo. Él se hizo hombre. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un antes y hay un después en el pesebre. Jesús pudiendo haber nacido en cualquier hospital, Él que los vientos le obedecen, Él que le pone límites al océano, Él que separó las aguas de la tierra, Él es el que dijo sea la luz y fue la luz, Él es el que puso sol, el que puso luna, el que a cada estrella no le puso un número sino un nombre. El Dios Todopoderoso, Él podía haber decidido y mover todo para que María y José estén en medio de un hospital, el mejor hospital. Era un rey, venía el rey, pero no había cosa más alejada de un hospital que un pesebre. No había enfermera, no había partera, no había absolutamente nada, simplemente porque Él vino a mostrarnos que a lo mejor no es tan necesario la mejor cama. Porque con el dinero usted puede comprar una cama, pero no puede comprar un descanso. Con el dinero usted puede comprar una casa, pero no puede comprar un hogar. Con el dinero usted puede comprar una pistola, pero no puede comprar la seguridad para su alma. Con el dinero usted puede hacer muchas cosas, pero el dinero es temporal. La felicidad no está en algo, la felicidad está en alguien. Y cuando decimos, bueno, ya tengo todas las cosas, la Biblia habla de un hombre que dice, alégrate alma mía, gózate, porque ya los graneros están grandes. Y dice que en ese momento vino la voz de Dios y le dijo, necio, esta noche vengo por tu alma. Y todo lo que has almacenado, ¿para quién quedará? El problema que nos han enseñado es que nos hicieron creer de que somos eternos y que tenemos que disfrutar aquí en esta tierra. Ni vos ni yo somos eternos. Somos seres eternos, pero no en esta tierra. Desde el momento que nosotros comenzamos a caminar los primeros pasos, cada día que vamos aumentando en años, también nos estamos muriendo. Y uno piensa de que, bueno, el anciano de 80 años se está muriendo. Pero un niño de 10, 12, 15 años también se está muriendo. A lo mejor no parece porque está en lo más alto de su fuerza, en lo más alto de las emociones, la creatividad, pero en el momento que nacimos también comenzamos a morir. Por eso, ¿quién nos vendió la falsa doctrina de que somos eternos? De que tenemos que disfrutar hoy porque mañana no sabemos lo que pasa. La Biblia dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un más y excelente peso de gloria. O sea, no mirando las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Nosotros nos emocionamos con ver un carro, con ver una casa, con ver más billetes de 100 euros, uno arriba del otro en el banco. Pero a veces hay cosas que no las vemos. Y eso es lo que realmente tiene sentido en esta vida. Seremos recordados no por lo que tuvimos, sino lo que realmente dimos. Antes y después del pesebre. Quiero decirte de que lamentablemente hasta el día de hoy el judío, el nacimiento de Jesús fue solamente un profeta, un hombre bueno, alguien que vino a dar una buena doctrina, pero en el mundo judío, ellos van más de 5.000 años, o sea, la historia para ellos no se divide en dos. Para ellos siguieron, Jesús nació, creció, murió, pero ellos seguían contando los mismos años. Se perdieron la oportunidad de reconocer de que Dios se hizo hombre y que Él vino a salvar a la humanidad. No te pierdas la oportunidad en este tiempo. No te pierdas la oportunidad, quizás a lo mejor escuchando este mensaje o quizás diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, necesitas acercarte al pesebre. Todo el mundo llegó al pesebre. Había una estrella
en la noche más oscura. Pero había algo que le llamó la atención a unos magos, unos astrónomos, ¿sí? El astrónomo es aquel que estudia las estrellas. El astrólogo es aquel que vive los bobos. Es aquel que le miente a la gente. Eso es la astrología, eso es invento humano. Pero la astronomía eran hombres sabios que estudiaban las estrellas, que estudiaban todo el movimiento galáctico, estudiaban las galaxias, estudiaban el mover, estrellas fugaces. Y yo creo que ellos estaban acostumbrados. Recuerdo una vez haber estudiado acerca de los cazadores de tornados. ¿Sabes lo que son estos cazadores de tornados? Son hombres que estudian, se van a los estados donde habitualmente hay tornados y logran meterse en el ojo del tornado. Dentro del tornado hay una paz increíble y ellos logran penetrar ese tornado, donde estudian la velocidad de los vientos, calculan más o menos cuánta destrucción va a tomar. Ellos son estudiosos de justamente esas cosas que el clima, cosas naturales de esta tierra. Pero ellos están continuamente relacionados cazando tornados. Ahora vuelvo para decirte esto. Los astrónomos, ellos conocían cuando había una estrella fugaz. La estrella fugaz era algo que tenía luz, movimiento, pero en cuestión de segundos desaparecía. Pero había algo que le estaba llamando la atención muy fuerte a esta estrella. No era una estrella fugaz, era una estrella que brillaba. Y comenzaron a ver y a estudiar de que en ese tiempo algo especial estaba a punto de ocurrir. Y comenzaron a seguir la estrella. Yo siempre digo, esa estrella es como un amigo en Cristo. Es aquel que siempre te va a guiar al pesebre. Si una persona que estás conociendo te lleva al pesebre, damas y caballeros, es digno de seguir. Los amigos son como esa estrella en esa noche. Siempre te van a guiar a Jesús. Y comenzaron a caminar hasta que de pronto llegaron, siguiendo esa estrella, de pronto detiene su movimiento. Y qué casualidad, debajo estaba el nacimiento de este niño, Emmanuel, Dios con nosotros. Esos magos se encontraron con el pesebre. Los pastores que te estaba comentando, para ellos era una noche más. Era una noche donde era un trabajo habitual. Y en medio de todo eso, el cielo se interrumpe en una alabanza, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y ellos en medio del miedo reciben la palabra y también van y se acercan al pesebre. Qué increíble, cuánto poder. Necesitamos llegar al pesebre. Cada día necesitamos llegar al pesebre. Yo necesito llegar al pesebre. Necesito entender que esto no se trata de mí, que esto no se trata de una organización. Esto se trata de que realmente Dios quiere hacer nacer algo. Yo recuerdo una vez un predicador que ya no está aquí en esta tierra. En esta iglesia es muy reconocido, yo no lo conocía, se llama Elías Hernández, se llamaba. Una voz profética para esta iglesia. Pero recuerdo en un aniversario que fuimos en una iglesia en Miami, estábamos con mi esposa y mi hija, creo que tenía unos 6 meses, recién nacida. Él había predicado, el pastor Elías Hernández había predicado en ese aniversario, y después de terminar el servicio fuimos a comer y tuvimos el honor de comer en la misma mesa con él y hablar un poco, y ve que la niña con 6 meses recién nacida, el pastor me dice, Matías, ¿la niña se despierta en las noches? Digo, ¿qué pregunta? ¿No? Yo digo, sí, pastor, y se despierta y a veces nosotros nos despertamos con ella y ya no nos podemos dormir. Me dice, bueno, eso pasa porque hay una nueva vida. Hay vida que nació en tu casa. Y cuando hay vida, ya no podés dormir como antes. Si te levantás en las madrugadas es porque
una nueva vida, algo nuevo comenzó en tu hogar. Y me dijo algo interesante, me dice, Dios quiere hacer nacer algo en tu vida, pero también te va a hacer despertar en las madrugadas. Y cuando él me dijo eso, entendí de que Dios quiere una intimidad más allá de un servicio. Las luces están prendidas, los micrófonos están prendidos, pero hay un encuentro íntimo con Dios cuando no hay nada, cuando no hay ruido. Y es ahí donde necesitamos encontrarnos con el nacimiento. Así como esos hombres llegaron a ese lugar y no fueron iguales, no fueron iguales. Toda persona que se acercó a Jesús no salió igual. Nicodemo, un hombre principal de la sinagoga. Antes de Jesús tenía una reputación, tenía cuadros pegados en la pared. Era un principal de la sinagoga. Pero después de encontrarse con Jesús y tener preguntas concretas, ¿cómo un niño puede nacer nuevamente en el vientre de su madre? Y hay justamente una de las frases que hasta el día de hoy usamos. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Eso nació de un hombre que tenía dudas antes y después de Jesús. Podemos hablar quizás de Simón. Simón antes de Jesús, antes del pesebre. Simón era un hombre que continuamente tenía éxito en la pesca. Sabía cuando el mar estaba alto, cuando el mar estaba bajo. Sabía en los momentos de oportunidad para tener un gran éxito en la pesca. Pero esa noche no pescó nada. Esa noche vuelve a la orilla con una barca y una red vacía. Y es ahí donde se encuentra con el Señor, que la Biblia dice que la creación obedece la voz del Creador. Y el Señor le dice, tira la red a la derecha. Y él le dice, hemos intentado toda la noche, mas en tu palabra la echaré. Antes de Jesús, Pedro era un hombre experimentado. Después de Jesús tuvo más resultado en el nombre de aquel que le dijo, tira la red a la derecha. Simón, antes de Jesús, un hombre que tenía carta blanca para ir y a matar a todo aquel que se llamaba cristiano. Antes de Jesús, antes del encuentro con Jesús, estaba sintiendo con su cabeza cuando estuvieron a punto de darle el último golpe con piedra a Esteban. Y él fue el que a los pies suyos le tiraron las túnicas ensangrentadas de ese diácono. Pero después de Jesús, él iba camino a Damasco y se le presenta una luz que lo tira a tierra. Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y es ahí donde comienza el nuevo camino para Saulo. Saulo significa grande. Después de Jesús, Pablo, pequeño. Simón quiere decir el que lo mueven de aquí para allá. El fluctuante, eso significa Simón. Después de Jesús, Pedro, piedra, Petra, firme. Jacob, antes del encuentro, engañador, mentiroso, usurpador. A donde él iba, él decía, soy Esaú. Miren mi piel, miren. Pero después del encuentro con el ángel de Jehová, él tuvo que reconocer de que no era Esaú. Era Jacob, engañador. Y es ahí donde el ángel le golpea al costado, porque él dijo que era Jacob. Y Jonás, ya no se llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y has vencido. Te das cuenta que toda persona antes era de una manera, pero después de encontrarse con Jesús, su vida cambia totalmente. Bueno, quizás estás hace mucho tiempo en la iglesia, pero todavía no tuviste ese encuentro personal con Dios. Quizás vas porque te invitan, hay buena música, tenés que ir porque te obligan, porque sos joven, pero va a llegar el momento, va a llegar la oportunidad de que vas a tener que tomar tu propia decisión, de decir, ¿hago este camino o hago esto siguiente? Los pastores repletos de miedo, pero cuando llegaron al pesebre, salieron alabando y glorificando a Dios.
Mujeres llorando y llorando y llorando, porque su maestro estaba en la cruz del Calvario. Pero después de 3 días se acercaron a ese lugar y salieron con un reporte de vida. Él vive, Él ha resucitado. Porque todo aquel que tiene un encuentro con Jesús sale totalmente cambiado. A veces me pregunto, ¿será que Jesús no pudo remover la piedra? De hecho, la Biblia dice que la piedra estaba removida, ¿no? Pero ponete a pensar esto, hablando de piedras. Quiero que entiendas esto, mirá. Cuando alguien moría, lo ponían en un sepulcro, en una cueva, para que puedas entender, y lo cubrían con una gran piedra. Esos eran los sepulcros de esa época. ¿Te acordás la historia de Lázaro? La Biblia dice de que había un hombre que era amigo de Jesús. Si había un lugar donde Jesús quería estar, era en Betania, Marta, María y Lázaro. Jesús ahí podía ser amigo. Y qué bueno es llegar a un lugar y no ser el pastor, no ser el ministro, no ser el ungido de Jehová, sino ser el amigo. Qué bueno es llegar a un lugar y poder sacarte los zapatos y decir, estoy en casa. Ahí estaba Jesús. Jesús estaba en ese lugar donde vivían Marta, María y Lázaro. Creo imaginar de que era el lugar preferido del maestro. Entonces, cuando le dan el reporte de que su amigo estaba enfermo, se acerca un hombre y le dice, Señor, el que tú amas, mirá la carga emocional que le pone a Jesús, mirá la presión que le pone al Señor. El que tú amas, tu amigo se está muriendo. Y el Señor, después de 4 días, decide ir a la tumba. Una tumba que estaba sellada con una gran roca pesada. Y es ahí donde el Señor le dice, remuevan la piedra. ¿Jesús no podía remover la piedra? ¿Sabes lo que pasa? Es que lo imposible lo puede hacer Jesús, resucitar los muertos. Pero lo posible lo tenemos que hacer vos y yo. Nosotros tenemos que remover la piedra para que Jesús haga lo imposible. A veces le decimos, Señor, tú tienes todo el poder, remueve la piedra. Y Él te dice, no. Lo posible tenés que hacerlo vos. Hay cosas que es necesario poder hacerlo para que Dios, en lo imposible que es su poder, Él pueda ejecutar su palabra de milagros. Y no solamente eso, cuando Lázaro sale atado de pies y de manos, le dice, desátenlo. Otra vez más, remuevan la piedra y desátenlo. Antes de que Jesús llegue había dolor, tristeza, lágrimas, angustias. Después de que Jesús llegó, había una resurrección. Entonces, para terminar, quisiera decirte, ¿en qué lugar de este año estás terminando? ¿Estás todavía antes de Jesús? ¿Estás como que diciendo, bueno, cuando sea un poquito más, todavía no estoy decidiendo, me falta? No, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu oportunidad para decir, ¿sabes qué? Yo necesito que algo nuevo nazca en mi vida. Así cuando nació Rebeca, algo nuevo nació en mi vida. Así como cuando esos pastores estaban rodeados de miedos, pero cuando se acercaron a Jesús, salieron alabando y glorificando su nombre. Así como Simeón, que solamente tenía palabras, esperanza, pero ahora sus ojos, después de Jesús, sus ojos lo ven y él tenía un mensaje muy diferente. Amigo y amiga que estás escuchando este mensaje, si estás antes de Jesús, hoy es la oportunidad para que lo conozcas. Y te aseguro que de aquí en adelante no todo va a ser color de rosa, pero quiero prometerte de que Dios va a estar ahí para guiarte en todos tus caminos. Querido amigo, bueno, esto fue todo, casi todo por hoy. Los bendecimos. Fuerte abrazo de aquí, Hollywood, Florida. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Chau.